Sí, Estupendo. estamos ya en directo, ¿no? Entonces, En directo, redis. vale. Perfecto. Bienvenidos a todos otra vez. Muchas gracias por estar después de este descanso aquí con nosotros. Hoy es la última charla que tenemos planteada. Recordad que mañana a las 12:30 volvemos con con No Legal Tech. Os presento a Juan. Juan lleva en el mundo IT desde hace más de 20 años. Ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, acumulando experiencia en tecnológicas en el ámbito financiero, de banca, sanitario y de telecomunicaciones. Hoy nos va a hablar un poquito de cómo la crisis sanitaria derivada del COVID ha supuesto un cambio en nuestras vidas. El uso de la tecnología para el rastreo digital ha interrumpido como una herramienta muy útil, pero sí que es cierto que ha abierto un gran debate sobre su fiabilidad. Entonces vamos a hablar con él si está reñida la seguridad con nuestra privacidad. Así que nada, os dejo con el protagonista, Juan. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Laura. Pues nada, bienvenidos a todos. Espero que me veáis y me escuchéis bien, ¿no? Como comentaba Laura, vamos a hablar de las famosas aplicaciones de rastreo de contactos o de contact tracing. Bueno, si habéis seguido un poco en prensa, pues toda la polémica al respecto en Europa, cómo se ha empezado a implantar en algunos países, en otros ha habido ciertos recelos, pues vamos a hablar un poco de todo eso, intentar dar un poco más de contexto. No voy a meterme mucho en temas técnicos porque tampoco tengo claro cuál es el perfil de todos vosotros y seguro que hay algunos pues, que no sois de perfiles técnicos y bueno, esto tiene también una base de criptografía por detrás que evidentemente no voy a tocar. Algunos de los temas los voy a tratar con humor y también voy a dar algunas opiniones que son mías, pues todo lo que son opiniones o humor es exclusivamente mío y el culpable soy solo yo. Y con ello un poco empiezo. Bueno, Laura ya me ha presentado, pero bueno, soy Juan González Martínez, el director de seguridad y privacidad en Gradient. Iba a poner una foto, pero bueno, como tengo un dibujo que me hizo mi hija pequeña por el Día del Padre, es un poco significativo, pues lo he puesto. Bueno, mi hija me ve con muy buenos ojos porque me pone mucho más pelo del que tengo realmente, pero bueno, hay alguna cosa simpática en la foto. Lo primero que le pregunté es qué llevo en la mano derecha, que bueno, parece un móvil. En Gradient nos dedicamos a temas de biometría y como alguna vez ha visto la aplicación, pues pensé, bueno, cree que igual me ha dibujado con un móvil probando la aplicación de biometría de cara y me dijo, no, papá, es la foto que es el dibujo que te he regalado. Entonces, claro, casi implosiono en ese momento de ese pensamiento profundo. Pero bueno, a ver dónde termina con los años. Bueno, y en la otra mano llevo, parece una copa, porque bueno, con estos temas de seguridad, algunos de los eventos en los que participamos desde Gradient son Hack and Beers, ¿no? Que son charlas a lo mejor parecidas a esta, típicamente más técnico y un poco lúdico, ¿no? Y se va intercambiando entre charla y charla, pues también tomamos alguna cerveza. Ahí tenéis mi correo electrónico, sentiros libres de contactar. Y con esto comienzo. Primero vamos a ver un poco de historia, de dónde viene esto del rastreo de contactos, ¿vale? No voy a profundizar mucho en este tema, pero creo que es importante ver de dónde sale. Ahí por el siglo XVI, un médico italiano de nombre Girolamo Fracastoro fue un poco el primero que se atrevió o intuyó que determinadas enfermedades, ¿no? Se deben a la presencia de algunos bichitos diminutos que de alguna manera llegan al cuerpo humano, se reproducen y saltan de un cuerpo humano a otro, ¿no? Entonces publicó ahí un ensayo que viene a ser del contagio y de enfermedades contagiosas, donde ya hablaba de todo esto. De hecho, bueno, tuvo muchos elogios en el momento, pero bueno, después Europa vivió unos siglos un poco más oscuros y hasta que Pasteur lo demostró empíricamente, pues hubo bastantes dudas, ¿no? Si realmente esta es la manera de contagiarse las enfermedades. Esto sirvió
o esta manera de pensar empezó a servir para temas importantes como para trazar determinadas enfermedades, ¿no? De hecho, se utilizaron crónicas históricas para seguir pues, como determinadas enfermedades, como la sífilis, pues lo llevaron soldados españoles de América a distintas zonas de Europa. También sirvió, ¿no? en Italia en algunos casos para hacer seguimiento de la peste. Ahí en esa época pues se tendía a acusar a determinadas personas de ser las culpables de estar propagando determinadas epidemias, ¿no? Entonces entrevistar a las personas enfermas pues servía un poco para exculpar, ¿no? a determinadas personas. Y un poco eso fue el paso del tiempo hasta el día de hoy, que evidentemente es una herramienta fundamental para detener, ¿no? las epidemias. Y entonces, ¿qué pasa con el rastreo de contactos en la actualidad, ¿no? Pues, al final, el objetivo del rastreo de contactos es, hasta cierto punto, pues, intentar romper esa cadena de contagios. Es un poco una labor bastante manual, casi detectivesca, ¿no? A las personas infectadas se le preguntan por los contactos, con qué persona ha estado en contacto en determinado periodo, tipos de contacto que ha tenido, ¿no? Y con eso, pues, determinadas personas pues, empiezan a hacer llamadas telefónicas para preguntar, pues, ¿se encuentra usted bien? ¿Cómo se encuentra? Claro, esto para enfermedades como el coronavirus tampoco es mayor problema porque es una enfermedad poco estigmatizada, ¿no? Se considera que nadie tiene la culpa de coger el coronavirus, evidentemente, pero esto también se ha utilizado para otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, de transmisión sexual, etcétera, que pueden tener mayor estigmatización, con lo que estas personas pues tienen que tener bastante mano izquierda, ¿vale? Es una labor típicamente muy manual, ¿no? De lápiz y papel, hojas Excel, evidentemente, y hoy en día que la medicina está tan avanzada, ¿no? Podemos operar con láser, robots, etcétera, pues el rastreo de contactos, pues hasta hace poco se hacía pues como en los siglos pasados. Entonces, ¿cómo puede ayudar la tecnología a mejorar, ¿no? la eficiencia y la eficacia del rastreo de contactos? Pues podría mejorar, ¿no? O esperaríamos mejora, un poco lo que decía en la eficiencia, ¿no? Los recursos necesarios ahora mismo, ¿no? Sobre todo en epidemias, en pandemias como la del COVID, es enorme. En España ya se han puesto en marcha unos 2.000 rastreadores de COVID, pero bueno, a nivel mundial se habla de cientos de miles de personas que tendrán que tener esta labor, ¿no? Evidentemente, si la tecnología permitiese una mayor eficiencia, pues podríamos reducir pues, los costes, ¿no? de toda esta gente y hacer la misma labor con menos gente. Evidentemente, la idea no es que la tecnología supla totalmente a la labor de los rastreadores de contactos, pero que sí simplifique, ¿no? o que se reduzca el número de ellos necesarios. Entonces, una área de mejora es la eficiencia y otra manera de mejora evidentemente es la eficacia, ¿no? Antes hablábamos de que el rastreo de contactos, el propósito es ver qué personas pueden ser las siguientes que van a estar infectadas, a poder ser antes de que presenten síntomas y antes de que sean contagiosas. Y bueno, los que habéis estado siguiendo un poco el tema del coronavirus, que seréis la mayoría, pues bueno, se ha hablado mucho de aplanar la curva, se ha hablado mucho del famoso R0, ¿no? De la media de personas que contagia cada infectado, ¿no? Y entonces el rastreo de contacto pues trata eso, de aplanar la curva, de reducir ese R0. Muy bien. Entonces, ¿cómo se está utilizando la tecnología? Pues quizá el uso más directo es proporcionar una herramienta a estos rastreadores de contactos, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud ha implementado una herramienta que se llama GoData, que no sustituye los rastreadores de contactos, sino que es una aplicación informática para que sea mucho más eficiente su uso, ¿no? Entonces ahí se van anotando pues, todos los casos positivos, los resultados de las entrevistas, las personas que han estado en contacto, etcétera. Si habéis seguido este tema de rastreo de contactos con aplicaciones móviles, pues uno de los temas principales ha sido la privacidad. Y sin embargo no se discute tanto, ¿no? la privacidad del rastreo de contactos manual, que también se puede hacer de manera masiva, ¿no? Ahí podéis ver, esto es una captura de la aplicación, pues ahí aparecerán
nombres de las personas, y no solo nombres de las personas, sino el tipo de contacto que ha tenido, etcétera, ¿no? Pero algo más podremos hacer con la tecnología, ¿no? Esto parece necesario, pero tampoco muy avanzado. Entonces, con esta idea, pues surgen lo que se llaman las aplicaciones de rastreo de proximidad, ¿no? Parte un poco de la idea de que todos tenemos o casi todos tenemos un smartphone que tiene una serie de capacidades, ¿no? Tiene muchas, ahora veremos cuáles son las que interesan para las aplicaciones de rastreo de contacto, pero lo importante es que casi todos llevamos uno con nosotros. Entonces, ¿qué tecnologías se podrían utilizar para estimar el contacto entre personas, ¿vale? Para que no fuese necesario que una vez que, o si resultamos positivos, ¿no? Que tengamos que ir detallando las personas y que nos podamos olvidar de alguna, o que incluso alguna directamente pues no tengamos su contacto. Pues bueno, las ideas que van surgiendo, ¿no? Un poco es la geolocalización. Esta tiene muchos aspectos negativos, desde luego es muy invasiva a la privacidad, ¿no? A nadie le gusta dar los datos de dónde ha estado en cada momento, y encima para este propósito se considera pedir demasiada información, ¿no? La GDPR, ¿no? La directiva, perdón, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, marca el principio de minimización de datos, ¿no? Deberíamos recoger solo los datos necesarios para el propósito que queremos hacer con el tratamiento. Entonces, si lo que queremos saber es qué personas han estado en contacto, dónde han estado en contacto, pues es pedir datos de más. Y por encima de esto, encima es ineficaz, porque la precisión que tienen es demasiado baja para saber si realmente dos personas han estado en contacto como para poder haberse contagiado, o simplemente han estado cerca. Luego, la siguiente es Bluetooth, ¿no? Lo bueno de Bluetooth es que no revela la ubicación, pero sí nos permite, por un lado, intercambiar mensajes. Veremos a continuación un poco cuál será el propósito de esos mensajes, ¿no? Para el rastreo de contactos, y también para, hasta cierto punto, estimar la distancia entre dispositivos, ¿no? La estimación se realiza, ¿no? Cuando se envía un mensaje a través de Bluetooth, como cualquier otra comunicación, la potencia de la señal pues se atenúa un poco con el cuadrado de la distancia, ¿no? Cuanto más distancia, más atenuación, ¿no? Entonces, midiendo un poco la atenuación de la señal, se puede tener cierta estimación de lo cerca que están dos dispositivos, y también tiene otra ventaja fundamental, ¿no? Que está incluido en todos los smartphones. Entonces, este es el mecanismo que se ha adoptado, y es del que continuaremos hablando a lo largo del resto de la presentación. Luego hay otra tecnología que es Ultra Wideband, que es mucho más precisa a la hora de estimar la distancia entre dispositivos. Es igualmente una tecnología de comunicación, ¿no? de envío de mensajes, pero puede tener una precisión de distancias de 10 centímetros. Es algo que probablemente empecemos a ver su uso pues, en temas de domótica, en temas en coches, por ejemplo, para que se abra la puerta a la que nos estemos acercando, maletero, etcétera. El problema es que está incluido en muy pocos smartphones, hasta donde yo sé, solo en el iPhone 11, y ni siquiera tengo muy claro cuál es el uso que realmente se puede hacer dentro del iPhone de esa tecnología. Como comentaba, vamos a seguir con la parte de Bluetooth. Entonces, ¿cómo funcionan de manera general estas aplicaciones? Después vamos a ver qué familias de aplicaciones hay, que seguro que habéis oído hablar de ellas, pero ¿cómo funcionan? Pues la idea es que los teléfonos estén todo el rato enviando, recibiendo y almacenando unos identificadores que tienen que ser anónimos. ¿Por qué tienen que ser anónimos? Porque si enviásemos todo el rato un identificador que estuviese ligado realmente a nuestra identidad, ¿no? Que dijese soy Juan González, y fuese emitiendo un mensaje que dijese mi identidad, pues evidentemente cualquiera que tuviese un móvil o un dispositivo preparado para ello, pues podría saber cuándo me acerco, cuándo me voy, etcétera. Eso evidentemente por temas de privacidad no lo queremos. Y luego otro que no es tan intuitivo es que no sean trazables. Es decir, estos
identificadores van a ir cambiando con el tiempo, pues típicamente pues, cada 10 minutos, cada hora, etcétera. Pero es importante que una vez que cambian, no sea posible enlazar un identificador con otro. En caso de que fuese posible, o por ejemplo que no cambiasen, sería equivalente a una cookie por Internet. Es decir, a lo mejor alguien no sabe quién soy, pero sabe que yo pues, he ido a determinada tienda y después voy a determinada oficina, etcétera, y podrían trazar, ¿no? Por dónde me estoy moviendo, qué sitios visito. Eso también es indeseable desde el punto de vista de privacidad. Entonces, los móviles tienen que intercambiar mediante Bluetooth esos mensajes, pero esos mensajes no pueden identificar a la persona, no identifican a la persona, y entre dos mensajes no se puede saber que, entre dos identificadores, perdón, no se puede saber que pertenecen a la misma persona. ¿Vale? Esto es cómo empezaría a funcionar el sistema, ¿vale? Y después, ¿qué pasa cuando una persona resulta positiva de coronavirus? Pues esos identificadores se envían, bueno, esos identificadores, ahora veremos exactamente qué, lo podéis ver en el personaje de la izquierda de amarillo, una vez que sabe que es positivo, pues envía determinados identificadores que sirven para alertar al otro personaje que ha estado en contacto. Esto es el funcionamiento de todas las aplicaciones de rastreo de contactos basadas en Bluetooth. Vale. ¿Cómo esto permite reducir la propagación de la epidemia? Vale, aquí tengo un gráfico, es un poco complejo, pero bueno, si veis los cuadrados, ¿no? Las letras representan a personas, ¿no? En el caso de la izquierda, que es en el momento en que no tenemos estas aplicaciones de rastreo de proximidad, pues hay una persona C que en un determinado momento infecta a una persona A, que infecta a su vez a una persona B y que infecta a una persona D. El problema es que como los síntomas tardan tiempo en aparecer y son esos síntomas los que sin rastreo de proximidad hacen que las personas se aíslen, hay un periodo, ¿no?, en el que las personas son contagiosas, en el que no están confinadas y pueden contagiar. A la derecha podéis ver el mismo ejemplo, pero en el que se está usando rastreo de proximidad. Entonces, C está contagiado y hay un punto, que es el punto abajo que aparece en naranja, que infecta a vale. Gracias a las aplicaciones de rastreo de contactos, en el momento en que A sabe que es positivo, va a poder alertarse a B y va a poder alertar y que ya no se llegaría a contagiar, y a su vez a D. Como veis, se rompe un poco la cadena de contagios, ¿no? Vale. Y ahora entramos un poco más en detalle de las dos grandes familias de protocolos de rastreo de proximidad. Y esto probablemente hayáis oído hablar de ellas, que son el modelo centralizado y el modelo descentralizado. Y vamos a ver exclusivamente, las dos siguen el funcionamiento general que acabamos de explicar, pero vamos a ver la diferencia que hay entre ellas. La primera diferencia, y es para el modelo centralizado, es dónde y cómo se generan esos identificadores anónimos que después se van a ir enviando, ¿vale? En el caso del modelo centralizado, esos identificadores anónimos se generan en servidor centralizado y están asociados a un identificador único que también es anónimo de un determinado móvil. En el ejemplo, en la figura, podéis ver que ese identificador único que es anónimo es ese color naranja, ¿no?, de ese dispositivo, y entonces se le envían una serie de identificadores que son los que va a ir enviando, que serían la estrella y el hexágono naranja, ¿vale? Pero los ha creado el servidor centralizado, y el servidor centralizado sería capaz de, con esos llamados seudónimos, volver a recuperar el identificador del dispositivo, ¿no? Siguiente punto importante a la hora de caracterizar una familia de protocolos. ¿Qué se envían las personas una vez que dan positiva? Pues las personas, en el caso del modelo centralizado, una vez que dan positivas, van a enviar esa lista de identificadores anónimos que han visto. Es decir, las personas que han estado cerca de la persona que da positivo van a haber estado enviando sus identificadores, en ese caso pues el cuadrado azul, el rombo
verde y van a estar almacenados en el móvil de esta persona. Y esa persona, eso es lo que envía. Y el servidor centralizado va a ser capaz de identificar, digo identificar y hago unas comillas en el aire, porque no va a saber quién es esa persona, pero sí tiene su identificador. Esto nos sirve para el siguiente paso, que es cómo se alerta a los contactos que han estado cerca de la persona que ha dado positivo. Pues todos los que participan en este modelo centralizado, cada cierto tiempo le preguntan al servidor, soy el color naranja, soy el color verde, ¿he estado cerca de una persona infectada? Y el servidor, gracias al punto anterior, va a poder decirle, pues, o sí o no, ¿vale? Este es el funcionamiento del modelo centralizado. Como veis, también se ha puesto mucho esfuerzo en el anonimato, ¿no? En preservar que en ningún momento se sepa la identidad de las personas que están participando, ¿no? Por muy centralizado que se llame el modelo. Y luego está el modelo descentralizado, ¿no? Entonces, en comparación con el modelo anterior, es dónde y cómo se generan los identificadores anónimos. Pues esos identificadores se van a generar en el propio smartphone, es decir, no se van a generar en ningún servidor central. Es decir, una persona que empiece a utilizar una aplicación de un modelo descentralizado no va a tener ninguna comunicación con un servidor inicialmente y va a poder empezar a enviar esos identificadores anónimos. Vale. Una vez una persona ha dado positivo, ¿qué envían aunque sea un modelo descentralizado, ¿qué envían a un servidor central? Pues van a enviar una información que permite generar los identificadores que veíamos en la transparencia anterior. Y siguiendo esto, ¿cómo se alerta a los contactos? Pues todas las aplicaciones de las personas que participan en este modelo van a descargarse toda esta información que permite generar de nuevo en cada uno de los smartphones los identificadores de las personas contagiadas y compararlo y ver si los han visto en algún momento y durante un tiempo suficiente y a una distancia suficiente para que haya podido haber un riesgo de contagio. Entonces, como podéis ver, en el modelo descentralizado, la privacidad es algo mayor porque el servidor central dispone de menos información, aunque en el modelo centralizado, pues la información que dispone es anónima. Vale, hasta aquí todo normal. Esto nace sobre todo en Europa, en distintos grupos de investigación, ¿vale? Estos actores del modelo centralizado, pues hay un actor que es el Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, que es principalmente una iniciativa alemana, y el Robust and Privacy Preserving Proximity Tracing, que es una iniciativa principalmente francesa. Y luego el modelo descentralizado, ¿no? El DP3T, que es una iniciativa principalmente suiza. Si habéis seguido este tema, sabréis que también hay otro actor que se incorporó a mitad de camino, que es Apple y Google, con su propio protocolo, que también es descentralizado. Pero de esto quiero comentar más después, porque hasta aquí todo esto sería normal, son académicos, ¿no? Investigadores que están trabajando para implementar con la mayor, siguiendo dos modelos distintos, pero con la mayor privacidad posible, dos maneras de hacer este rastreo de contactos digital. El problema es que esto se produce un cisma por la lucha por la privacidad y quién la defiende de mayor forma. Entonces se crea o surge la privacy war, ¿no? la guerra de la privacidad en Europa. Los defensores del modelo descentralizado pues, buscan investigadores que firmen un manifiesto donde de alguna manera demonizan el modelo centralizado, ¿no? Porque posibilitaría a un gran hermano, ¿no? A un potencial gran hermano, un Estado, el hacer un seguimiento de sus ciudadanos, ¿no? Y el problema de esto es que se acaba derivando el debate exclusivamente a la privacidad sin tener en cuenta otros factores, ¿no? Como puede ser la eficacia de la propia aplicación o incluso aspectos de seguridad no directamente ligados a la privacidad. De hecho, si vemos lo que dice el Comité Europeo de Protección de Datos al respecto, que vendría a ser un poco
la Agencia de Protección de Datos a nivel europeo es que ambos modelos deben considerarse opciones válidas, el centralizado y el descentralizado, siempre que se establezcan medidas de seguridad adecuadas, pues los dos presentan una serie de ventajas y desventajas. ¿Vale? Esto viene a decir que esto sería respecto de la ley, es decir, la ley de protección de datos. Pero la privacidad va más allá de la ley en un momento y se considera casi algo ideológico, ¿no? Entonces es una lucha casi ideológica de hasta qué punto debemos perseguir la privacidad sobre otros aspectos. Entonces ya con más detalle, ¿cuáles son las críticas a la privacidad del modelo centralizado, ¿no? Antes hablábamos de que el modelo centralizado, pues toda la información es anónima. Pero supongamos que es algo dirigido por un Estado y no es tan anónimo o se utilizan algunos mecanismos para identificar de nuevo a las personas, ¿no? Ese identificador del móvil que sirve para alertar a los usuarios se podría intentar utilizar para, pues, mediante videovigilancia, mediante la IP con la que se conecta un usuario al sistema, recuperar el usuario del que se trata y utilizar eso un poco para hacer seguimiento de los usuarios, es decir, poner dispositivos por las calles, en determinados centros, que escuchen lo que dice el dispositivo y que sepa la qué persona está detrás, ¿no? O incluso podría servir, ya que es la aplicación centralizada la que proporciona esos identificadores anónimos, proporcionarle identificadores anónimos especiales que permitan que después, pues, la policía, por ejemplo, pues sepa por dónde estás circulando, ¿no? Como me han enviado a mí los identificadores, me pueden enviar unos identificadores especiales para algunas determinadas personas. Si yo soy una persona de interés, me pueden enviar a mí unos identificadores que permitiesen saber en todo momento, pues, dónde estoy. Vale. Y el otro problema que advierten de la privacidad del modelo centralizado es el aprendizaje del grafo social de usuarios. El poder decir, una vez que una persona ha quedado positivo, pues sube los identificadores de las personas a las que ha visto, pues intentando reidentificar a esas personas, pues saber con quién se relaciona la gente, ¿no? Esas son las dos principales críticas a la privacidad, aunque ya antes os comenté, ¿no? De que realmente el modelo centralizado sí que implementa mecanismos para proteger de esos problemas. Pero el modelo descentralizado no está exento de problemas de privacidad, ¿vale? Si recordáis, en el modelo descentralizado se van emitiendo una serie de identificadores anónimos que se han generado en el dispositivo. Y si esa persona al final da positivo, va a poner a disposición de manera pública cuáles han sido sus identificadores anónimos. Para todos los dispositivos que siguen el protocolo no va a haber ningún problema porque no van a saber quiénes son. Pero si alguien malicioso, pues aprovechando determinadas cámaras de vigilancia, pone dispositivos que escuchan esos identificadores anónimos, como va a saber en qué momento se produjeron, va a poder identificar a las personas y se podría llegar a saber quiénes son las personas infectadas, ¿no? Que también es un ataque a la privacidad importante. Y este ataque, lo peor es que se da mucho más en el modelo centralizado, ¿no? El modelo centralizado tiene mecanismos que nos permiten defendernos justo de este ataque. Os comentaba antes que no todo es privacidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta otros problemas de seguridad. Ross Anderson, que es un investigador en ciberseguridad muy reputado, comenta, ¿no? Pues que él ve problemas porque como todo el sistema es anónimo, ¿no? Eso va a permitir que se produzcan ataques sobre él y que no haya manera de buscar culpables, lo que hace más fácil, ¿no? Al no poder haber un castigo, una persecución posterior, el intentar hacer trampas al sistema. Y esas trampas que se podría hacer es principalmente crear falsos riesgos, ¿no? O sea, podría un atacante malicioso pues tener interés en señalar a una persona como que le llegue una alerta de estar infectada, ¿vale? Para hacer eso habría que, de alguna manera,
subir sus identificadores al sistema, pero con estar cerca de esa persona y robarle los identificadores, en el caso del modelo descentralizado, o estar cerca de esa persona e inyectarle tus identificadores y que luego esos identificadores se suban al servidor centralizado como persona positiva, pues le llegaría una alerta de exposición. Y esto mismo se podría hacer a gran escala, haciendo que parezca que haya muchos más infectados, ¿no? O personas en riesgo de las que hay realmente y que realmente parezca pues, que la situación es peor de lo que sea en realidad. Lo que también pasa es que como el modelo descentralizado protege mucho más la privacidad, está más indefenso respecto de este ataque, mientras que en el modelo centralizado sí que es más sencillo poner mecanismos que eviten este problema. Aquí se ve un poco el objetivo de la charla es que hay que buscar cierto equilibrio entre la privacidad y la seguridad. Luego ya, por último, ¿y esto funciona? Pues no lo sabemos, ¿no? Sabéis que algunos países ya han sacado su aplicación, Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, pero no tenemos claro todavía si está funcionando adecuadamente. ¿Cuáles son los miedos que tenemos? Pues como os decía, Bluetooth a lo mejor no es una tecnología muy apropiada para estimar la proximidad entre personas, ¿no? Por los motivos que se enumeran en la transparencia, ¿no? No es tan sencillo. Puede haber una pared por el medio y que parezca que estoy al lado, no se conocen los mecanismos de protección que se llevan en ese momento, mascarilla, EPIs, etcétera, o incluso si se ha abrazado a una persona o si ha habido un contacto de manos, ¿no? Entonces, tenemos dudas. Sí que hay datos experimentales hechos sobre todo por los desarrolladores de estas aplicaciones, en las que parece que para estimar distancias de menos de 2 metros, Bluetooth sí que tiene funcionamiento adecuado. Esto lo veremos, ¿no? Y ojalá funcione adecuadamente. Por último, os comentaba los actores de Apple y Google, ¿no? Cuando los distintos actores intentaron implementar sus protocolos, encontraron el problema, sobre todo en iOS, ¿no? En el sistema operativo de los iPhones, que en las aplicaciones en segundo plano no es posible emitir esos identificadores anónimos Bluetooth, ¿vale? Entonces, como eso es necesario, pues parecía que habría problemas, sobre todo para implementarlo en iOS. ¿Cuál fue la solución? Pues la solución la dio Apple y Google, pero no como nos hubiese gustado, que es pues que hubiesen cambiado su acceso a Bluetooth para que las aplicaciones en segundo plano pudiesen enviar mensajes, sino que decidieron que ellos iban a tomar parte en todo esto, iban a implementar un framework, una capa de rastreo de contactos, que ahora mismo ya han desplegado en todos nuestros dispositivos. En principio, inactiva, a no ser que instales una aplicación de rastreo de contactos. El problema de esto es un poco que Apple y Google han tomado la decisión por Europa de que el modelo que se tenía que seguir era un modelo descentralizado, cuando pues nosotros realmente creemos que debería haber sido Europa quien tomase esa decisión, y encima pues se han presentado Apple y Google un poco como los garantes de la privacidad, ¿no? que evidentemente llama bastante la atención, sobre todo una empresa como Google, que vive de monetizar los datos de las personas, y encima pues tiene algunas desventajas, porque tú una aplicación la puedes instalar o desinstalar, ¿no? Pero esto ya está en nuestros dispositivos, está inactivo, pero está ahí, ¿no? Yo personalmente me sentiría más cómodo con algo que pudiese instalar o desinstalar a mi decisión. Otros, sin embargo, se resistieron a tener que pasar por Apple y Google y buscaron implementaciones alternativas que sí que permitiesen enviar esos mensajes. Pero está habiendo bastantes dudas de su funcionamiento. Por ejemplo, Francia implementó una aplicación centralizada que se llama Stop COVID, sacó hace unos 20 días y los datos, tuvo como 2 millones de descargas, que no es suficiente para que tenga un impacto en aplanar la curva, y lo que es más desalentador, que solo de los 68 positivos que ha habido y que han subido sus identificadores de las personas en las que han estado en contacto, pues al final solo se han generado 14 alertas, ¿no? Con lo que no
no parece muy lógico. Es un poco desalentador y el problema es que no se sabe si es porque no está funcionando adecuadamente Bluetooth o por el bajo instalación de sus aplicaciones. Entonces, a modo de chiste, ¿no? Circula sobre todo por Francia, ¿no? Y dijo, pues no me voy a instalar la aplicación Stop COVID porque voy a sufrir espionaje, ¿no? Y se ve a principales actores, empresas americanas que, bueno, que no tienen una buena historia con la privacidad, un poco entre risas, ¿no? Ya por último, pues mis reflexiones finales al respecto. Yo soy de la opinión de que merece la pena intentarlo, que sí que deberíamos utilizar estas aplicaciones de rastreo de contactos. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para preservar la privacidad. No se utilizan datos de geolocalización. Os he comentado algunos ataques, algunos problemas de seguridad y de privacidad, pero también hay contramedidas, ¿no? Como pongo en el tercer punto, no todas esas medidas tienen que ser tecnológicas, se están tomando medidas muy importantes como la publicación de todo el código fuente. En el caso, por ejemplo, de Stop COVID en Francia, se ha puesto recompensas para aquellos investigadores que encuentren problemas de seguridad o privacidad y los reporten, ¿no? Para incentivar, ¿no? A encontrarlos y solucionarlos lo antes posible, ¿no? Y también considero pues, que deberíamos buscar un mayor equilibrio entre privacidad y seguridad. Evidentemente debemos preservar la privacidad hasta donde la ley nos obliga, pero tampoco deberíamos tener consideraciones más allá ideológicas al respecto. Como decía al principio, esta es mi opinión. Y por último, pues sería importante recuperar el poder tecnológico en Europa, probablemente mediante la mayor unión entre los Estados miembros de la Unión Europea. O sea, deberíamos tener fuerza suficiente para, si consideramos que Apple y Google deben proporcionar algo tecnológico en sus sistemas operativos, pues tener la capacidad, cuando es algo tan sencillo como lo que realmente se podía haber hecho, pues tener la capacidad realmente de forzar que eso se produjese. Y por último, si queréis saber más sobre el tema, conjuntamente con la Universidad de Vigo, ¿no? desde Gradient, realizamos un artículo de divulgación, tampoco es muy técnico, ¿no? Abriendo la caja de pandemia, porque necesitamos repensar el rastro digital de contactos, ¿no? Y os invito a que lo leáis si tenéis interés. Y con esto termino la presentación y me pongo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Pues muchas gracias, Juan. Si os parece, empezamos con una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda. Bueno, me parece que Juan dejó por ahí su contacto, ¿no, Juan? Hola. Hola, hola, ¿me escucháis? Vale, sí, hola, te oigo. Perdón. Decía que abrimos ronda de preguntas y que si no, has dejado tu contacto, ¿verdad, Juan? Sí. En las slides que compartiremos. Vamos a dejar unos minutitos. Vale. Nos pregunta Marcelo, ¿qué papel podrían jugar el código abierto y la tecnología blockchain para limitar el riesgo de seguridad y privacidad e incluso maximizar la eficiencia del rastreo? Vale, sobre el código abierto es fundamental y recordáis que decía, ¿no? Ese manifiesto que firmaron muchos investigadores del modelo descentralizado, uno de los puntos que defendían es que cualquier solución debería ser de código abierto. La solución francesa Stop COVID es código abierto, está en GitLab, me parece, disponible, y la alemana, todo lo que han implementado ellos también es código abierto, y como os decía, en la francesa hasta hay un bug bounty, ¿no? Hay recompensas para aquellos que encuentren problemas. ¿Cuál es el problema del descentralizado? Que Apple y Google no han liberado el código fuente de sus framework de notificación de exposición. Sobre blockchain,
esto se ha analizado. Yo personalmente no veo cómo blockchain o las características que tiene blockchain pueden ayudar ni a dar mayor transparencia, que pueda dar mayor confianza en el sistema, ni proporcionar ningún otro mecanismo que permita mejorar el sistema. Pero bueno, si Marcelo quiere comentar esto conmigo con más detalle, ahí, si recuerda mi correo, que se ponga en contacto conmigo y encantado de discutirlo. Perfecto, ahí deja la propuesta, Marcelo. Otra. Vamos a ver, desde un punto de vista puramente técnico, es decir, si no hubiese todo este prejuicio con respecto a la privacidad, ¿realmente sería posible hoy en día desarrollar un sistema de rastreo con una eficiencia próxima al 100%? Ahí entraría únicamente la duda que supongo que viene por ahí sobre Bluetooth. Si la mayor duda que tenemos es si va a haber muchos falsos positivos o falsos negativos que realmente eviten que este sistema ayude a detener la propagación del virus. Y la única forma que tenemos realmente es probarlo. Yo creo que merece la pena. El problema es, pues a lo mejor tu vecino en el que nunca estás en contacto con él, pero que te separa solo una pared de tu dormitorio y del suyo, pues va a ser un contacto a lo mejor pues tan cercano como tu pareja, y si da positivo, pues va a llegar un mensaje que te diga: has estado en contacto con una persona positiva. Entonces, ¿qué va a significar que te llegue ese mensaje? Si puedes, pues deberías tomar la medida de estar confinado, pero ¿a qué medidas te pueden obligar? Desde luego, si las PCRs y las pruebas pues se pudiesen realmente hacer de forma masiva y rápida, pues eso podría ser un motivo para hacerte la prueba. Incluso te pudiesen enviar el kit a casa, pues mejor todavía, y yo creo que sí que lo evitaría. Pero ahí tiene que darse, digamos, una combinación de papeles que no son exclusivamente el técnico. Yo creo que sí que, desde luego, debería contribuir a reducir esa velocidad de propagación. Perfecto. ¿Alguna preguntilla más?